Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, ¿cómo estás? Muy bien, Vero, ¿vos? Otra nueva entrega de tesis. Es un gusto otra vez estar acá y vamos a tener un montón de temas de salud. ¿Haces dieta? No. Muy bien. Pero- ¿Sabes qué? Te voy a ofrecer algo. Dieta intermitente, ¿sabes qué es eso? No, pero Bueno, vamos a lo averiguar. vamos a aprender. Dale. Nosotros vamos a hablar hoy con el director médico del PAMI para Ajá. ver cómo están nuestros adultos mayores en el instituto. Ok, y también vamos a hablar del tema de la depresión. ¿Puede haber depresión como encubierto que no nos demos cuenta que una persona está deprimida? ¿Qué es la depresión en realidad? Sí, en estos momentos de pandemia yo creo que es muy importante la depresión oculta que puede haber. Tal vez uno está contento y lo ves que está contento y tal vez está totalmente deprimido. ¿Arrancamos? Arrancamos. Señor director. Muy bien, lo tenemos acá el doctor Eduardo Pérez. Hola Eduardo. ¿Qué tal? ¿Cómo Un estás? gusto. Vamos a hablar de nuestros abuelos, ¿no? Exactamente. Y lo primero que le quería preguntar al doctor coordinador del PAMI, ¿cómo estuvo la gestión en el primer año de gobierno? Mira, la verdad es que la gestión en el PAMI es siempre un desafío, ¿sí? Recordemos que el PAMI es la obra social más grande de Latinoamérica, casi con 5 millones de afiliados. De Latinoamérica. Exactamente. Wow. Es una de las obras sociales más grandes del mundo y específicamente de Latinoamérica. 5 millones de jubilados y jubiladas son cubiertos por el PAMI, así que imagínense que el desafío es enorme. Si a eso le sumamos que este fue un año marcado por la pandemia, marcado por una agenda de salud muy prioritaria en todos los aspectos, la verdad es que fue un año lleno de distintas políticas que tenían que ver no solamente con ampliar la capacidad de atención que tenía el PAMI, no solamente con sus prestadores, sino también con sus efectores propios, asegurando la atención oportuna de cada afiliado y afiliada y al mismo tiempo acompañar a los jubilados en sus casas, que fueron de los que más respetaron el aislamiento social obligatorio que vivimos durante todo el 2020, acompañarlos desde un lugar que tenía que ver con asegurar la calidad de vida de los adultos mayores que no podían salir a la calle. Eso a través de distintas medidas, como pueden ser la comunidad PAMI, distintos cursos. ¿Y cómo se sienten hoy los abuelos? Digamos, ¿cómo los ves vos desde el instituto? Diríamos, como fuiste médico de cabecera de ellos, digamos que sabés del contacto y lo que ellos requieren. Mira, la verdad es que el balance, si bien tenemos que lamentar como todos los argentinos las pérdidas y abrazar a los familiares que perdieron a sus seres queridos durante la pandemia, el balance es positivo en términos de políticas. Es decir, tuvimos una incertidumbre constante cada vez que tomábamos una decisión. Las decisiones siempre se tomaron con datos, con información, en trabajo conjunto con el Ministerio de Salud de la provincia y de la nación. Y ahora estamos enfrentando una nueva etapa que tiene que ver, con retomar el control de la salud de los afiliados y las afiliadas, que es una demanda cada vez mayor, ¿sí? En el PAMI escucha. Explícame un poquito qué es el retomar el control de la salud. Mira, que vayan a hacerse los estudios. Exactamente. Vos que chequeen si imaginate. están deprimidos, si están durmiendo bien, comiendo bien. Exactamente. Vos imaginate que los afiliados se quedaron en la casa. O sea, cuando se declara la pandemia y el aislamiento, se quedaron en la casa y todos ellos, justamente por la población que representan, tienen enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión, tienen que controlar sus factores de riesgo, problemas respiratorios, como vos decías también, lo vinculado a la nutrición, al buen dormir. Todo eso se dejó de lado por, mantener el aislamiento, por el miedo de asistir al hospital, de ir al médico de cabecera. Hasta que el PAMI y las distintas obras sociales nos pusimos a punto para brindar atención telefónica, telemedicina, la receta electrónica, distintas herramientas tecnológicas que permitían hacer eso con los afiliados en sus casas, transcurrió un tiempo. A medida que el aislamiento pasó a ser distanciamiento, los afiliados volvieron a los efectores de salud y con eso nos comenzamos a encontrar con nuevos desafíos, ¿sí? Y el tema ahora de la vacunación COVID, ¿cómo lo están manejando? ¿La van a hacer a través del PAMI o va a hacerlo directamente el Estado Nacional a sus afiliados? Eso va a variar de acuerdo a cada provincia, ¿sí? La campaña es una campaña nacional, está organizada por el Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud va a brindar
las vacunas a las distintas jurisdicciones y a la Ciudad de Buenos Aires, y es ahí donde el PAMI, según qué provincia, va a tomar distintas acciones, siempre coordinado y articulado con cada gobierno provincial. En el caso de la provincia de Buenos Aires, la provincia va a vacunar a los adultos mayores en los puntos, en las escuelas, que ya se viene difundiendo, ¿sí? En el caso del PAMI, el PAMI será responsable de vacunar a todas las residencias de larga estadía, ¿sí? Las residencias de adultos mayores, de discapacidad y de salud mental. Así que ese es nuestro desafío dentro del territorio de la provincia. ¿Y cómo están manejándose con respecto al tema físico? ¿Cómo hacen que los abuelos vuelvan a caminar, salir a los parques? ¿Cómo tienen ese concepto de salud desde no la enfermedad, no desde la prevención y absolutamente, airear, digamos? Absolutamente. Vos sabés que los centros de jubilados son entidades que trabajan con nosotros todo el tiempo, trabajamos muy articulados. Exactamente. La función que ellos cumplen es el segundo hogar de muchos de los adultos. ¿No? Exactamente. Como la guardería de los niños. Exactamente. Y vos sabés que ese es un punto donde venimos trabajamos durante toda la pandemia. Lamentablemente, los centros de jubilados siguen cerrados, ¿sí? Se suspendieron las actividades grupales y tenemos demandas constantes de la reapertura para volver los talleres, para volver a las reuniones, a las actividades turísticas y demás. Sí, extrañan el juntarse a charlar, a bailar, a lo que sea, todo. El humano es un ser social. Sí. Exactamente. Y ese va a ser ese va a ser el punto desde donde comencemos a retomar esas actividades que todavía están pendientes. Estamos viendo, digamos, teniendo en cuenta esto de la pandemia, ustedes saben que durante las últimas semanas volvimos a tener crecimiento de los casos, lo cual nos volvió a poner en alerta, restringimos las visitas a las residencias de larga estadía y no volvimos a abrir los centros de jubilados justamente esperando para ver qué es lo que sucedía. Por suerte, en los últimos días, la última semana, los casos volvieron a mantenerse estables. Nosotros seguimos sin tener impacto en los efectores propios de PAMI, con lo cual eso son buenas noticias en términos de no bajar la guardia, pero seguimos sin tensión en el sistema de salud. Buenísimo. Así que... Ustedes todos los años encaran campañas de vacunación antigripal y antineumocóxica. Digamos, este año, ¿cómo piensan realizarla? Bien, este año va a ser una situación particular, porque viste que además las dos vacunas no están aconsejadas para ser administradas juntas. Con lo cual, en un primer momento vamos a priorizar la vacunación COVID, ¿sí? Y luego pasar a la vacunación antigripal, pero va a depender mucho. En algún momento las dos campañas se van a solapar y es ahí donde también la indicación médica, ¿sí? El médico de cabecera, de acuerdo al tiempo en el que se vacuna contra el COVID y contra la gripe, es quien va a tener que manejar esos tiempos para tener la vacunación de los dos aspectos, ¿no? Sí, igual eso, viste que está todo sistematizado, así que habría que aprovechar todo lo que es la integridad que tienen los sistemas, digamos, como para tener, digamos, fehacientemente la fecha de cada uno de los vacunas como para poder aplicar. Exactamente. Sin duda alguna, eso es uno de los aspectos más positivos que tiene esta campaña. Quizás por primera vez en Argentina existe un registro nominalizado de la gente que se va a vacunar, un registro central, y eso nos va a permitir hacer muy buenas evaluaciones. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes por la invitación. Muy claro. Bueno, permiso, los dejo. Bueno, perfecto. Vamos a hablar ahora de la dieta intermitente. Estamos con la licenciada Jessica Ibáñez. Hola Jessica, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bien, todo bien. ¿Pero qué es una dieta intermitente? Bueno, la dieta intermitente es algo que está muy de moda, está en auge, ¿sí? A ver, hablamos de ayuno o de dieta intermitente a la inanición, ¿sí? O sea, uno no consume ni bebidas ni alimentos durante un periodo de tiempo determinado, ¿sí? Bajo una frecuencia de tiempo determinada, pero de manera voluntaria, ¿sí? O sea, es un proceso fisiológico en donde el paciente o la persona lo va a desarrollar de manera voluntaria, no involuntaria ni desde la patología. Es algo que está muy de moda, muy en auge. Lo que se intenta a través de este ayuno, esta dieta intermitente, es alterar de una manera coordinada y fisiológica mecanismos metabólicos y de la neurotransmisión y encontrar así ciertos beneficios, ¿sí? Ok, y cuando hablamos de este periodo de tiempo que vamos a hacer inanición, ¿por cuánto tiempo tenemos que estar? Y depende de la edad de la persona.
Bien, ¿De qué exactamente. depende? En realidad hay muchos factores, muchas variables que se ponen en juego, ¿bien? En principio es voluntario, ¿sí? La inanición es involuntaria, entonces eso es importante destacarlo y marcarlo. Esto es bien voluntario, depende siempre del paciente con el que nos vamos a enfrentar, siempre lo vamos a abordar de manera muy individual, vamos a tener en cuenta todo lo que sean sus particularidades, sus comorbilidades asociadas. Obviamente en población pequeña, en la población pediátrica no está recomendada y en ciertas patologías tampoco, ¿sí? O sea, en trastornos alimentarios o en periodos de ¿Adolescencia? ansiedad tampoco está recomendado. No. Ok, entonces adulto, a partir de los 20 años, 18 años. Sí, en adultos, edad media, lo ideal es en los adultos de edad media, es un parámetro en donde uno es consciente de lo que tiene y es una herramienta más dentro de lo que los nutricionistas tenemos para abordar a los pacientes, no Esto es la no única. recordemos, no es para gente que tiene sobrepeso lo de las dietas intermitentes. Es en general. Simplemente, ok. Se puede utilizar tranquilamente para el abordaje del sobrepeso y de la obesidad, pero no en todos los pacientes. Como en Perfecto. todo tipo de herramienta, hay que adecuarlo al tipo de paciente. ¿Y tiene beneficios el hacer una dieta intermitente? Bueno, como comentaba, está en auge, ¿sí? Es una pero eso no modalidad que significa está en auge, que no está en estudio. Ok. Esto, a ver, han llegado a una evidencia científica, sí hay beneficios, pero también hay desventajas en la utilización. Se requiere mucho más estudio. Dentro de los beneficios se ha logrado identificar que, por ejemplo, en el sobrepeso y en la obesidad, atenuaría un poco lo que es la ganancia del peso. Nosotros, cuando un paciente se somete a un periodo de descenso de peso, el mismo cuerpo empieza a desarrollar mecanismos de defensa, ¿sí? Es lo que uno comúnmente ve cuando un paciente de repente se estanca en su descenso de peso y viene bien, viene con una conducta alimentaria muy buena, con una actividad meseta, física, digamos. una meseta. Perfecto. Entonces, se vio en ciertos pacientes y también en estudios desarrollados en animales que funcionaba en la realización de ayuno intermitente de distintos tipos, porque hay distintos tipos de ayuno, y veían que en la práctica estos pacientes no ganaban peso a posterior. Bueno, así como estos, hay mucha evidencia científica también en cuanto a los valores de frecuencia cardíaca, de presión arterial, en cambios en lo que es colesterol, triglicéridos. Pero de todas maneras, todavía necesitamos un poco más de evidencia que respalde principalmente la cantidad de días, por cuánto tiempo realizarlo. Eso te iba a preguntar. ¿Y es como purificar el cuerpo, es hacer una dieta intermitente o no? No, en realidad no. En realidad uno lo que hace es abstenerse de comer alimentos y bebidas. Hay 3 tipos de ayunos intermitentes. A ver. Uno de los ayunos intermitentes es reducir la ingesta alimentaria en, por ejemplo, un periodo pequeño de horas en el día. Ejemplo, tenemos el día de 24 horas, la ingesta se realiza en 8 horas y durante el resto de las horas el paciente está en ayuno. Tenemos la ventana alimentaria y la ventana en ayuno. O sea, que suponete que yo me levanto desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde puedo comer, después ya no, ni antes ni después. Exactamente. Y ahí, en ese intermedio, ¿qué como? ¿Qué tengo que comer? Siempre acompañado de un plan de alimentación saludable, que justamente es lo que trabajamos en Fleni, trabajar planes de alimentación saludable, planes que se adecúen a los pacientes, planes bien individualizados y Definime personalizados. saludable. Saludable, ejemplo, ¿sí? Alimentación sana, casera, de preparación casera, evitar alimentos ultraprocesados, evitar todo lo que tenga que ver con edulcorantes, con gaseosas, preferir siempre alimentos naturales, alimentos en los que los ingredientes de ese alimento sea el propio alimento en sí. Un ejemplo, una manzana, el ingrediente de una manzana es manzana, ¿sí? Si de repente vamos a un producto comercial, los ingredientes de ese alimento... Claro, juguito de manzana, no. Preferentemente la fruta entera. Perfecto, ¿sí? perfecto. Un plan de alimentación variado. En la fruta y en la verdura es más o menos sencillo. ¿Qué pasa con el tema de las harinas? ¿Qué pasa con el tema de las carnes? Bien, bueno, carnes, vamos a elegir siempre carnes magras, con una frecuencia semanal, se prioriza siempre las carnes blancas, en principio los pescados. ¿Qué frecuencia semanal estamos hablando? Por ejemplo, el pescado de 3 a 4 veces por semana sería lo ideal. En una de las ingestas. En una de las ingestas. Okay. La carne de pollo de 2 a 3 y la carne vacuna, carnes rojas, en donde tenemos carne vacuna o de cerdo, una vez por semana sería lo recomendable. Obviamente cortes de carne magros, ¿sí? Y métodos de cocción saludables, evitando frituras y demás. El resto, bienvenido sea. Y en cuanto a las harinas, obviamente vamos a recomendar siempre lo que sea más integral, no tan refinadas. Y no tanto gluten en las harinas. Jessica, una pregunta. ¿Qué pasa con el tema del líquido? ¿Cuánto líquido debemos tomar
en una dieta intermitente y hay que evitar el líquido fuera de esas de 10 a 18 horas. No, la hidratación es 100% a bases de agua, ¿sí? Lo que se evita es la ingesta de otros tipos de líquidos que nos aporten otro tipo de nutrientes como son O sea que agua calorías. sí se puede tomar todo el día. Agua necesariamente lo tienen que realizar. Agua sí o sí. Y hay que tomar infusiones, no, mate, té, café, no. Preferentemente agua. Simplemente agua. Perfecto. Sí. Bueno, nos encantó tenerte. Bueno, muchísimas muchas gracias por la invitación. Me estoy a robar una manzana. Bueno. Vamos con vos, Ricardo, en la actualidad. Bueno, gracias Verónica. Acá estamos con la doctora Blady Mestra y la técnica de hemoterapia Cecilia Segaline, que son del servicio de hemoterapia del Hospital Posadas. Y lo que les quería preguntar es cómo viene el tema de la donación de sangre en esta época de pandemia. Bueno, muchísimas gracias por la invitación y por darnos este espacio para comunicarnos. Viene muy difícil la convocatoria de los donantes voluntarios de sangre a los hospitales, no solamente a nuestro hospital. Muchas personas tienen miedo de acercarse a los hospitales. En principio había mucha restricción por la movilidad, para lo cual se diseñaron permisos, autorizaciones especiales para que se pudieran acercar hasta los bancos de sangre. En principio también había muchas restricciones con las colectas externas que se hacían en la comunidad por el temor de la convocatoria, del personal y bueno, ser, digamos, un factor de riesgo para el contagio en esta época de pandemia. Sin embargo, a medida que ha ido pasando el tiempo y nos hemos ido acomodando a todo lo que ha sido y la como cuarentena, todos, como todos los protocolos que han ido modificándose. Tal cual. Se diseñaron distintos protocolos y se fueron desarrollando estrategias para poder mantener, digamos, la solvencia o la capacidad de los bancos de sangre. A pesar de esto, no deja de ser una dificultad para todos los servicios de hemoterapia, sobre todo en este momento. ¿Y cuánto ha disminuido? Mira, en cuanto a la donación voluntaria, teníamos que alrededor, en una época muy difícil, que fue el principio de la pandemia, que había bajado alrededor de un 70, un 80% en algunos momentos. Como te digo, a través de estas estrategias que se fueron diseñando, pudimos sostener el abastecimiento del banco durante el transcurso del año. Sin embargo, en esta época nuevamente del verano, que se ve afectada por las vacaciones y por el aumento de los casos, ha sido muy difícil poder, como te digo, sostener el abastecimiento en estos momentos. Y Cecilia, ¿qué miedos tiene la gente? Porque cuando la gente que se acerca, ¿qué es lo que manifiesta? La gente cuando viene, lo que más le teme es entrar al hospital. Pero por lo menos nosotros en nuestro hospital nos han otorgado un lugar que no es necesario entrar al hospital para acceder al banco de sangre. Está muy cerquita a una de las salidas que tiene el hospital, así que siempre les contamos esto y se quedan un poquito más tranquilos. El temor de, bueno, salir de la casa fue en un principio y después de entrar al hospital, ¿no? Por este motivo nos han dado este lugar. Y bueno, después que haya mucha gente en el lugar de donación, pero por este motivo también nos hemos ido acoplando, como dice la doctora Blady, a los protocolos y estamos dando turnos. Creo que la mayoría de los bancos de sangre están dando turnos para que esto no suceda, ¿no? Que no llegue mucha gente en un cierto horario y tratamos de que siempre se respete este turno. Así puede ser todo más ágil y puede ser más protegido para el paciente y también para el personal. Bueno, muchas gracias por el tiempo. Gracias a ustedes, todo bueno, nos ayuda. Gracias. Hasta luego. Chao, gracias. Luego. Muy bien, estamos con la doctora Lucía Facito, ella nos va a hablar de la depresión, ¿no? ¿Qué tema? Psiquiatra. Hola, ¿qué Lu, tal? ¿cómo Gracias estás? por la invitación. ¿Qué es la depresión? La depresión es un trastorno médico, sí, eso es importante aclararlo. Cuando hablamos de depresión estamos hablando de un síndrome, de un conjunto de signos y síntomas y no estamos hablando de estar simplemente tristes o angustiados, ¿sí? La depresión afecta varias esferas, ¿sí? Lo que es el afecto, lo que es la conducta y lo que es la parte cognitiva. Entonces,
justamente una de las preguntas que queríamos charlar era qué formas de presentación hay de la depresión. Hay pacientes, por ejemplo, que vienen al consultorio con lo que llamamos queja cognitiva. Me olvido las cosas, dejo las llaves y cuando me quiero ir no sé dónde están. Eso es cuando el ánimo puede estar afectando la atención y quizás ese paciente no está necesariamente triste o en la cama todo el día. Otras formas de presentación, digamos la más típica y la más clásica, sí es el paciente que está triste, angustiado la mayor parte del tiempo, digamos. Esto no es de estar un día triste, sino que en el último mes, por lo menos, yo tengo que haber estado todos los días o triste o con falta de disfrute, es decir, no poder disfrutar y alegrarme con las cosas buenas que me van pasando. Eso sería en cuanto al ánimo y a la parte cognitiva. Y en cuanto a la conducta, un paciente depresivo empieza a tener dificultades en lo que es la voluntad. Esto nosotros le llamamos técnicamente la hipobulia, es decir, ese paciente le cuesta ir a trabajar, le cuesta bañarse, quizás lo hace, pero lo hace con mucho esfuerzo, hasta llegar directamente a un estado donde está en la cama todo el día, no se quiere levantar, etc. Entonces, por eso es importante aclarar que hay distintos grados de depresión y distintas formas de presentación. Sí, muchas veces se ve en mostradores de la farmacia los pacientes o parientes que dicen tiene todo, no sé por qué se siente mal. Exacto. Y eso lo obliga a sentirse bien aunque no lo esté sintiendo. Exacto, eso es muy importante aclararlo porque en otros cuadros médicos no se piensa si en la depresión ocurre lo mismo. Entonces muchos familiares, por supuesto desde el desconocimiento y es función nuestra explicar estas cosas, dicen no le pone voluntad, no le pone onda, si no tiene ningún problema. Está de mal humor, está bajoneado. Exactamente. ¿Y tiene que ver esta cosa de pasar un proceso de duelo de algún tipo? ¿Cómo no confundir un duelo o una situación, la pandemia, o una situación que nos es adversa con una depresión? Exactamente. Lo que son los duelos, el aislamiento, todo lo que es ambiental puede desencadenar. Nosotros hablamos de un modelo de estrés-vulnerabilidad. Hay un gran componente hereditario en la depresión, uno puede traerlo, digamos, familiarmente una tendencia, pero siempre es esta interacción entre mi vulnerabilidad y el estrés. Un duelo, una pérdida, una crisis vital. Ahora, ¿qué pasa? No todo paciente que atraviesa este tipo de estrés se deprime. Entonces, de nuevo, la depresión ya es un estado patológico. ¿Cómo diferenciarlo justamente de esto? Lo más importante es el tema de la funcionalidad. Cuando el paciente empieza a tener problemas, o la persona, ¿no? Problemas en el trabajo, problemas familiares, empieza a afectar el día a día, uno ya habla de que hay un trastorno. Y de nuevo, una cosa es estar triste un día, angustiado, y otra cosa es presentar todo este conjunto de signos y síntomas. ¿Y los tratamientos para la depresión son siempre con medicamentos o hay de diferentes tipos? Eso es importante. En realidad, la depresión se divide en 3 grados, ¿no? Leve, moderada y severa. Las guías de tratamiento recomiendan que en una depresión leve uno podría empezar con una psicoterapia, que específicamente es la terapia cognitiva conductual, que tiene evidencia científica que puede mejorar. Lo cierto es que en la práctica, como es muy frecuente que los pacientes no consulten o consultan tardíamente, uno ya inicia un tratamiento dual, que es lo que más evidencia tiene, que es la psicoterapia con la medicación. Eso también es importante aclararlo. Los antidepresivos son fármacos que, si bien como cualquier fármaco pueden tener efectos adversos, está el mito de que voy a tomar un psicofármaco, voy a estar dopado, voy a estar todo el día durmiendo, me va a cambiar la personalidad. Son distintas cosas que los pacientes piensan. Sí, les cuesta adherir al tratamiento a los pacientes en general, porque cuando se empiezan a sentir diferente, dejan la medicación. La verdad es que hay que tratar de cambiar este estigma que hay con los antidepresivos. Son fármacos muy seguros, de muchos años de uso, y con un perfil de efectos adversos bastante amigables para el paciente, que no solemos tener mayores problemas. Y sí, costo-beneficio es mucho más riesgoso que un paciente viva deprimido. Hay gente que consulta después de 10, 15, 20 años de depresión. Sí, que pierden calidad de vida, básicamente. Exacto. Y Él y su entorno, toda la familia, porque es algo que no solamente es aislado el paciente que lo siente, sino es el grupo familiar, coletazo es integral. ¿Y qué pasa con la gente que tiene problemas de sueño? ¿El no dormir bien te puede generar una depresión? En realidad, el no dormir bien puede ser un síntoma de depresión. O sea, yo siempre digo que el insomnio es como la fiebre. Uno tiene fiebre, el cuerpo está avisando que algo pasa, no sabemos qué. Seguramente haya, por ejemplo, una infección. El insomnio es parecido. Si bien hay insomnios primarios, que son cuadros que tratan más los neurólogos,
que responden ya a causas primarias neurológicas. Yendo al insomnio más cotidiano que podemos tener todos, generalmente es un síntoma o de depresión o de ansiedad. También en estos días es muy frecuente estar con insomnio sin estar depresivo o con ansiedad. Digamos que hemos cambiado nuestro estilo de vida, estamos más quietos, más sedentarios, nos quedamos viendo series hasta tarde, o sea, todo esto puede influir. Pero en líneas generales el insomnio es un síntoma de alerta para chequear si no estamos con alguno de estos cuadros. Y algo que sí puede traer depresión más que el insomnio en sí son los sedantes o hipnóticos, que incluso muchas veces los mismos médicos suelen recetar, como es el Rivotril, el Alplax, el clonazepam, no sé si... Sí, Alprazolam y... Exacto, alprazolam. Estos fármacos son muy adictivos y son sedantes, con lo cual generalmente uno los empieza a tomar y después quedan meses o años tomándolos. Traen embotamiento, traen problemas de atención, entonces... De memoria. Exacto, de memoria. Hay pacientes polimedicados que no entienden porque si siempre siguen con el agregado de diferentes medicación, nunca dejan la medicación de ningún médico. Van sumando. Claro, van sumando. Bueno, muchas gracias, es súper clara. No, por favor, gracias a Lucía. ustedes. Bueno, muy bien. Vamos a un auspicio y ya volvemos. Bueno, me encantó el programa de hoy. Sí, la verdad que... Súper lindo. Sí, me parece que hasta me voy a poner a hacer dieta. Esto del intermitente me interesó. Así que si Sí. quieren, si no lo vieron, se lo perdieron, en nuestras redes sociales van a ver la réplica de todo. ¿Ok? Es importante el tema de estar atento a la depresión. Me parece que está muy bueno Sí, eso. Y bueno, Hay que estar atento, esa es la palabra. nos vemos el próximo sábado con otro programa de Tesis de Salud. Dale, me encantó. Nos Síganos vemos. en las redes. Gracias.